Antes de empezar con este video, quiero que entre todos realicemos un ejercicio de autoobservación y autocrítica. Imaginen que van en el transporte público, el día está tranquilo, y piensas en todas las cosas que harás en cuanto te bajes en tu destino. Incluso tienes tus audífonos puestos y escuchas música con el fin de relajarte. Sin embargo, ves que un individuo joven hace parada y enseguida se sube. Notas que va vestido con una playera con estampados que consideras demasiado llamativos. En eso piensas: de seguro se la compré en el tianguis, se ve muy chafa y corriente. Otra cosa que notas en él es su pantalón roto y sus tenis con aparente deterioro debido a las suelas desgastadas y algunas rayaduras alrededor de estos. Además de tener una gorra y unos lentes para sol, además de poseer algunos tatuajes en sus brazos y en su cuello. Esperas lo peor. La primera reacción que realizas es esconder tu celular para que el tipo ese no lo vea y te lo robe. Sigues teniendo miedo conforme avanzan cada kilómetro y te le quedas mirando por ciertos momentos para estar alerta ante cualquier cosa. Lo observas con total desprecio ya que piensas que hará algo terrible. Su simple presencia te causa mucha repulsión, a pesar de que aún no ha hecho algo malo para ser juzgado. Sigues teniendo miedo, empiezas a sudar conforme piensas en todo lo que ese individuo puede hacerte a ti y a todos los pasajeros que abordan la unidad. Quieres irte ahí ya, no soportas su presencia y quieres que por arte de magia llegue una patrulla de la policía y lo detenga, ya que tú lo consideras una escoria de la sociedad, a pesar de que aún no ha hecho algo malo para ser juzgado. Solo vestirse de esa forma tan corriente. Llegas a tu destino y notas que nada malo te ha pasado. Aquel individuo sigue sentado en su asiento solo viendo por la ventana. Sin embargo, lo sigues viendo con tus grandes ojos juzgadores y pensando que tal vez no encontró lo que quería. Al final exclamas: pinches nacos prietos, los odio. Sin duda, los temas relacionados con la discriminación han generado mucha polémica en los últimos tiempos, más que nada por los nuevos significados que se le han dado a las expresiones culturales mexicanas, donde lo socialmente aceptado da un giro de 180 grados, hasta llegar a un momento donde se han criticado elementos normalmente utilizados en la comedia nacional: promoción del bullying, cosificación de la mujer, machismo, homofobia, violencia normalizada, racismo y clasismo. En esta ocasión abordaremos los últimos dos para que cada uno de nosotros llegue a una reflexión. Para ello les pido una total sinceridad y que eviten caer en la hipocresía. Seamos congruentes con nosotros mismos. Yo soy Josué Romero y en esta ocasión les presento: en México, ¿hay racismo o hay clasismo? Casos como el del youtuber Chumel Torres han encendido el debate sobre qué puede ser considerado como humor negro y lo que ya debe considerarse como un discurso de odio contra grupos sociales vulnerables y de diferentes orígenes. A lo largo de la historia ha imperado la intolerancia política, social, religiosa, sexual e ideológica, y hemos acuñado verdaderas joyas para referirnos con desprecio al otro: pelado, lépero, naco, chusma, gato, guarro, puto y desde luego indio. Todos estos calificativos tan despectivos son actualmente rechazados por un gran sector de la población. Sin embargo, siguen viviendo dentro de la jerga mexicana, lamentablemente formando parte de nuestra cultura. Primero hay que hablar brevemente sobre el racismo, el cual ha sido utilizado para la dominación política y social, argumentando la superioridad de algunas razas para dominar a otras y justificar privilegios sobre el otro grupo. Esto sigue ocurriendo aún en la actualidad. Estados Unidos es un ejemplo claro de ello. Este acto de discriminación ha provocado desigualdad social, esclavitud, exclusión y genocidios. En México, el racismo está muy ligado al clasismo, que es el trato diferenciado en función del nivel socioeconómico de las personas. Las personas en situación de pobreza enfrentan no solo la escasez de recursos económicos, también la marginación por parte de la sociedad, la falta de acceso a la educación y de oportunidades de trabajo, lo que crea un ciclo de pobreza difícil de superar. Para comenzar, hay que analizar de dónde proviene esta forma de desprecio.
No quiero extenderme demasiado al momento de abordar el contexto histórico de estas problemáticas, así que seré lo más breve posible. A diferencia de lo que ocurrió en otras historias de colonización, específicamente de las 13 colonias inglesas en América, el mestizaje de la entonces Nueva España impidió el racismo, pero no el clasismo. Hay episodios que parecerían surgidos de una novela surrealista. Al comenzar el siglo XVIII, el virrey Juan Ortega y Montañés quiso deshacerse de los vagos y viciosos, también llamados léperos, que se encontraban en las calles de la Ciudad de México, e impuso multas y cárcel a quienes mendigaran. De poco sirvió su luminoso remedio. El problema no era castigarlos, sino procurar que tuvieran trabajos y medios para sobrevivir. Cualquiera podría pensar que al fin y al cabo era el siglo XVIII, el del México virreinal marcado por la desigualdad, donde se usaba un sistema de castas para conformar una desigualdad social ya muy marcada. Pero 2 siglos después, en el México independiente ocurrió algo similar. Durante las fiestas del centenario de la independencia, en 1910, en plena modernidad porfirista, se llegó a discutir la propuesta de retirar a los pobres de las calles para que lucieran esplendorosas frente a los visitantes extranjeros que llegaron a México para mirar las grandezas del régimen. El asunto indígena es más profundo. México tiene una deuda histórica con sus pueblos originarios. Ningún régimen ha sabido cómo entrarle al problema y es el sector que más ha resentido la discriminación por parte de la sociedad. Pero nuevamente por un principio clasista, no racista. Desde una vieja colonia española que decidió excluir a los indígenas de los trabajos forzados y sustituirlos por esclavos africanos, esto es porque su población disminuyó por las epidemias letales de aquellos tiempos, es decir, no era personal, solo negocios. Hasta conflictos como la persecución contra los indios yaquis y los mayos en el siglo XIX y principios del XX, que tampoco tuvieron su razón en el odio racial, sino que obedeció a cuestiones económicas, es decir, la modernización del país, lo cual también es absolutamente abominable. Para el porfiriato, todo lo indígena impedía el progreso. La gran paradoja es que, si por un lado los indígenas serán rechazados por no querer integrarse a la modernidad, a partir del porfiriato los distintos gobiernos enarbolaron la bandera del indigenismo como prenda de orgullo para mostrar al mundo lo que es México. Desde entonces ha existido una marcada incongruencia en la sociedad mexicana entre sentirse orgulloso de nuestros pueblos originarios y de nuestras raíces indígenas y defender hasta la muerte nuestra ascendencia europea. En pocas palabras, la falsa bandera del indigenismo no ha desaparecido, solamente ha cambiado de protagonistas. ¿Saben qué es lo que no ha cambiado? La situación de los pueblos indígenas, los cuales siguen abandonados a su suerte. Ni siquiera el sentimiento antiespañol generado en los años inmediatos a la independencia se atrevió a tanto, no obstante que hubo leyes de expulsión, las cuales de nuevo no respondieron a un odio racial, sino a un ajuste de cuentas con la historia luego de 300 años de dominación. Las grandes diferencias sociales que prevalecen en el país, producto de la desigualdad, la pobreza y la falta de oportunidades, así como el conservadurismo mental en que se encuentra inmersa la mayor parte de la sociedad, han generado una profunda discriminación de clase, que al final es tan dañina como el racismo, y se convierte en un obstáculo más para la construcción de un país moderno. Dejemos la historia por ahora. Ahora centrémonos en el presente. México cierra los ojos ante esta problemática social, pero siempre ha estado ahí, un velo de discriminación que se extiende desde los rincones más públicos hasta los más íntimos y lo cubre todo. En México viven en la pobreza el 43.6% de la población general y el 77% de la población indígena, según datos proporcionados por el Museo Memoria y Tolerancia. Esta problemática se ve inmersa en muchas de las situaciones de la vida cotidiana: la oportunidad de estudiar y tener un empleo digno, ser condenado por un crimen que no cometiste, ser sometida a tratamientos anticonceptivos contra tu voluntad, la prohibición a la entrada a un bar, un restaurante o un centro comercial, los noticieros de todas las cadenas, los bombardeos de publicidad aspiracional y las telenovelas que se exportan a decenas de países con protagonistas rubios, héroes blancos y villanos prietos. Se dice que hay que mejorar la raza al buscar pareja, que trabajaste como negro cuando vuelves a casa y se te pide que
no seas indio. La lista de frases y dichos racistas es interminable, pero en el fondo hay un hecho ineludible. El estigma de ser llamado indio o negro aún marca la vida de las personas, lo que pueden reclamar y hasta dónde se les permite llegar. Existe una infinidad de ejemplos que muestran la proliferación de actitudes de discriminación racial y de clase en el México actual. De acuerdo con lo que afirma Beatriz Urías Orcasitas, investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, a pesar de los principios establecidos en el ámbito legal, en México hay grupos que siguen padeciendo discriminación y estigmatización no solo por ser indígenas o mestizos, sino también por encontrarse en los márgenes de la cultura dominante. Además del color de la piel o la forma de las facciones, se les descalifica por su nivel educativo o el manejo de determinados códigos culturales. En suma, si bien en el México actual el factor racial influye en las oportunidades, esto se combina con otros elementos de origen económico y cultural. La especialista define el racismo como una forma de exclusión enraizada en prejuicios biológicos. Afirma que desarmar este fenómeno supone adquirir plena conciencia de la manera en que los problemas de la desigualdad, racismo y los prejuicios raciales se han articulado históricamente en el contexto mexicano. Desde esta perspectiva, señala que en el salón de clases sería muy deseable que, desde la etapa escolar hasta la educación superior, los niños y los jóvenes mexicanos de todas las clases sociales realizaran una reflexión amplia y sistemática en torno a esos problemas. Por ello, propone un nuevo tipo de educación que aliente el debate sobre la exclusión social en sus diferentes formas. El Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, el CONAPRED, es por ejemplo un organismo que investiga y da seguimiento a los actos discriminatorios que se han documentado y tiene la capacidad para hacer recomendaciones, pero no para sancionar a los autores de dichos actos. La doctora Urías añade que el éxito de estas estrategias dependerá desde luego de los cambios democráticos que lleguen a realizarse en el país y del desarrollo de un modelo económico más igualitario. A partir de su investigación acerca de las políticas de homogeneización racial que tuvieron vigencia en México durante el siglo XX y que giraron predominantemente en torno al mestizaje, la académica subraya la necesidad de profundizar el estudio de la problemática histórica que sustenta el racismo actual, algo que ya analizamos con anterioridad. Las formas de interacción social en la sociedad permanecieron marcadas por formas de discriminación enraizadas en criterios biológicos, a lo que añadió: la igualdad ante la ley y el proyecto de formar una sociedad integrada por ciudadanos e individuos libres e iguales coexistieron con formas de exclusión y de discriminación social que apelaban a criterios tanto económicos y culturales como fisiológicos. A pesar de que podría decirse que esas épocas oscuras ya pasaron, aún se pueden ver reflejados los remanentes de la ideología racial y de las clases sociales, tan impregnadas en la cultura, mediante expresiones y acciones que lo único que siguen generando es un odio injustificado hacia grupos históricamente estigmatizados y una necesidad insana de mantener el status quo. Aunque el color de piel no determina el futuro de una persona, en México ser blanco ayuda considerablemente, o al menos eso es lo que muestran los resultados de la Encuesta Nacional sobre Discriminación realizada por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, el INEGI, en el año 2017. De acuerdo con esta encuesta, la proporción laboral de personas de tonos claros comparada con la de personas con tonos más oscuros es de 2:1 en diferentes áreas. Por ejemplo, mientras 6% de la población mexicana de 18 a 59 años con tono de piel más clara reporta ser director, jefe o funcionario, solo 2.8% de las personas con tonalidad más oscura alcanza esos puestos, es decir, menos de la mitad de las personas morenas accede a esos escaños profesionales. Otro botón de muestra: los profesionistas y técnicos blancos representan el 21% de la población ocupada, mientras que los morenos aglutinan al 12%. Los porcentajes son prácticamente los mismos en el caso de los trabajos administrativos y de ventas. Las cifras comienzan a revertirse en el extremo opuesto de la ocupación laboral. Mientras el 44% de las personas de tez morena
se desempeña como trabajadores de apoyo, agropecuarios y en servicios personales, el 28% de los mexicanos blancos realiza estas actividades. Los artesanos blancos aglomeran el 8% de la población, mientras que el porcentaje se duplica en el caso de los artesanos morenos. El tono de piel es un motivo de discriminación que puede afectar a las personas en distintos ámbitos de su vida, por lo que resulta relevante analizar estos datos y compararlos según el nivel de escolaridad de la población. En la educación encontramos otro problema relacionado con este tema. La población de 18 a 59 años, que se declaró con tonalidad de piel más oscura, tiene educación básica incompleta, mientras que el 18% de las tonalidades más claras sufren educación básica incompleta. La metodología de la ENADIS 2017 consideró una entrevista cara a cara con cuestionario electrónico. La cobertura geográfica fue nacional, tanto urbana como rural. El tamaño de la muestra fue de 39.101 viviendas visitadas del 21 de agosto al 13 de octubre de 2017. Si quieren conocer más información sobre los resultados encontrados por el INEGI en esta encuesta, en la descripción les dejaré los links donde pueden visitar los archivos con la información más detallada, donde incluso se muestran datos sobre otros grupos que sufren discriminación en México. De una vez les menciono que lo que verán no es muy alentador y deja mucho en qué pensar. Ahora cambiemos un poco el transcurso de este análisis. Vamos a hablar del grupo que ha recibido los ataques por ser quienes han expresado en numerosas ocasiones su desprecio hacia otras realidades, donde se carece de la opulencia que ellos sí pueden gozar por su situación socioeconómica. A este grupo se le ha bautizado en redes sociales como Whitexicans. Aunque este término tiene menos extensión que otros y su impacto es menor, hay quienes se sienten aludidos y denuncian que están siendo víctimas de racismo y discriminación por mostrar su ostentoso estilo de vida en las redes sociales. Recoger esta forma de vivir con fotos y comentarios es lo que hace la cuenta de Twitter @loswhitexicans, y aunque hace uso del humor, uno de sus creadores asegura que busca evidenciar el clasismo y el racismo en México. Debo aclarar que eso fue parte de una investigación periodística realizada por la BBC. Los Whitexicans representan a ese sector privilegiado de la sociedad que no conoce la realidad del país, que viven en una esfera y cree que todos los mexicanos tienen las mismas oportunidades, dice uno de los administradores de la cuenta, quien prefiere mantenerse en el anonimato. Él mismo se incluye en esa categoría y asegura que posee un buen estatus económico y que por eso creó la cuenta, para parodiar las actitudes de su propio círculo social y evidenciar las actitudes diarias con las que se normaliza el racismo en México. Los individuos que reciben esta etiqueta justifican el mestizaje para minimizar el hecho de que existe una grave discriminación a grupos vulnerables. Argumentan que el hecho de que exista una mayor cantidad de gente de origen mestizo hace imposible que haya racismo en México. Sin embargo, estas son las mismas personas que se jactan de forma cínica de su situación socioeconómica y despreciando a quienes no tienen las mismas oportunidades. Ahora bien, ante la persecución que se le ha hecho a este grupo social, se ha puesto a debate público un término al que se le ha llamado racismo a la inversa, el cual trata de argumentar que el discurso de odio racial ahora es contra ellos. Sin embargo, de acuerdo con lo dicho por el administrador de @loswhitexicans, el término no hace alusión a la piel de estas personas, sino a las actitudes frívolas con las que intentan resaltar su buen estatus. Del mismo modo, los sociólogos consultados por BBC Mundo difieren de que la etiqueta Whitexicans sea un racismo a la inversa, debido a que los aludidos gozan de privilegios y estatus que los colocan en una esfera diferente a las víctimas de racismo, por lo que, para ser considerado como racismo, tendrían que perder esas condiciones favorables. Sin embargo, eso no quita que el término fomente la discriminación hacia ese grupo, además de generar una mayor polarización social, algo que México no necesita en estos momentos tan complicados, donde la reconciliación nacional nos podría salvar del desastre provocado por una tensión social que ha surgido debido al gran cambio a nivel político ocurrido en 2018, alimentado por un gobierno que ha apostado por los menos favorecidos y ha atacado a los más privilegiados, a unos llamándoles el pueblo bueno y sabio
y a los otros diciéndoles fifís o conservadores. Como vimos en las estadísticas brindadas por el INEGI, el color de piel en México puede determinar el destino de vida de una persona, pero no tanto por este factor, sino por lo que socialmente representa ser de una determinada tez. Una representa el éxito y la otra la miseria, así se nos ha enseñado a lo largo de la historia. Por lo tanto, puedo concluir que el mestizaje evitó que se desarrollaran expresiones de odio étnico o racismo como las que actualmente se viven en países como Estados Unidos. No obstante, esto no evitó que de algún modo se marcara una desigualdad social vilmente justificada por el estatus socioeconómico de cada individuo, haciendo una forma particular de discriminar a otros donde el color de piel no es un factor principal, sino lo que culturalmente simboliza este. Lamentablemente, la mayoría de la población ha aceptado esta realidad, alimentada en su mayoría por quienes tienen el control de la opinión pública, y no los que izan las banderas del falso indigenismo y del falso activismo social en su asta moral no representan a las voces no escuchadas. Lo único que buscan es intentar quedar bien frente a los demás, temiendo el linchamiento social que tanto ha caracterizado a las redes sociales hoy en día. Y no, sentir lástima por ellos no hace a alguien una mejor persona. Eso da a entender de forma implícita que se les sigue considerando como personas inferiores. Y que quede claro, vulnerabilidad no es sinónimo de inferioridad. Los que realmente defienden a estos grupos abandonados lo demuestran todos los días mediante labores humanitarias y de activismo social, intentando visibilizarlos frente a una sociedad que tiene una enorme deuda histórica con ellos. Hace algún tiempo, Walter Rizzo, psicólogo con especialidad en terapia cognitiva, dijo: "No importa lo que digas ni cómo te justifiques, eres lo que haces. Tus comportamientos hablan por ti, te delatan, te señalan. En pocas palabras, no importa cuánto te justifiques para no ser señalado por otros, tus propias acciones son las que hablan por ti". Hablando específicamente del tema abordado en este video, no importa cuántas veces una persona justifique que las expresiones de odio han formado parte del folclore mexicano y por eso las reproduce, aunque sea de forma cómica o para quejarse de problemas como la inseguridad. El simple hecho de que lo haga lo convierte en parte del problema. Hola amigos y amigas del bosque, siento mucho la demora en la subida de este video. De verdad les pido una sincera disculpa. Fue complicado para mí realizar este análisis ya que mi interés era abarcar distintos puntos que estuviesen relacionados con el tema y pues así dejar pues todo claro y evitar los cabos sueltos. Espero que les haya gustado y que les haya dejado una profunda reflexión con la que puedan trabajar en estos próximos días. No olviden suscribirse al canal, dejar su like si les ha gustado, activar la campana de notificaciones cada que YouTube les avise cuando suba un nuevo video. También pueden pasar a mis diferentes redes sociales, a las cuales pueden acceder haciendo clic en cualquiera de los iconos que aparecen en la parte superior izquierda. Les agradecería mucho si me siguen en cualquiera de ellas. Y recuerden que los TQM los aprecio mucho y que son muy importantes para mí.